Buenos días, Heredella, de vuelta con todos ustedes. Estábamos hablándoles antes de la pausa acerca de los últimos acontecimientos que hemos visto en la capital del Ecuador, Quito. Hace apenas un par de días fue asesinado el principal exponente, uno de los principales candidatos a la presidencia por ese país, que por cierto, los comicios se harán en apenas unos 10, 15 días aproximadamente, cuanto el 20 de agosto será cuando los ecuatorianos tendrán la oportunidad de ir a las urnas. Pero en el interín, en medio de un acto de campaña, fue asesinado vilmente el candidato Villavicencio, Fernando Villavicencio, y bueno, ha concitado toda una consternación en Ecuador y muchos otros países que han visto también esta situación como horrorosa y además un poco salida de control. Vamos entonces a conectar con un importante personaje que estará con nosotros, dándonos un poco de luz en torno a lo que está ocurriendo hoy día allá en Ecuador. Él es politólogo, pero además también es un hombre que ha estado trabajando en estos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los procesos de socialización política. Ha estado también coordinando campañas políticas desde el 2000 y además pertenece a una asociación de politólogos tanto ecuatorianos como latinoamericanos. En fin, es un hombre que tiene mucha experiencia en torno a estos capítulos. Vamos a conectar con el señor Luis Alberto Cortés, mejor conocido como Beto Cortés. Bienvenido a Buenos Días, RD. Muchas gracias, Sheila. Un gusto a los tiempos ser entrevistado por un medio dominicano. Creo que República Dominicana es uno de los países que más conozco en mi trayectoria. Y increíble, sobre todo pues su capital, sobre todo Santo Domingo. Gracias, Sheila, por la invitación, ¿no? Y producto de que Ecuador se ha convertido prácticamente en titular de las noticias en el mundo, ¿no? Hemos recibido varias llamadas, varias notas de solidaridad de muchos presidentes, incluso y de periodistas a nivel del mundo, producto de lo que acaba de ocurrir. Nos da la impresión como de si Latinoamérica estuviera volviendo atrás, como estos crímenes de Estado, y sobre todo un país como Ecuador, que ciertamente tiene un estado de gobernabilidad, pero de repente ahora vemos como un descontrol en la seguridad del Estado. ¿Qué pasará? Y sobre todo porque ya faltan muy pocos días para los comicios y aparentemente un estado de sitio. Bueno, de hecho el presidente ha decretado 60 días de emergencia nacional. ¿Cómo están los ánimos y los ambientes por allá en Ecuador? Complicados y llenos de incertidumbre, porque estamos... aquí habría que, para poner en contexto, había que explicar algunas cosas, pero en pocas palabras, el 20 de agosto, el domingo 20 de agosto ya eran las elecciones. Y van a seguirlo siendo, porque el Consejo Nacional Electoral nuestro no ha suspendido las elecciones ante lo sucedido, y el 20 de agosto va a haber. Incluso este domingo, pasado mañana, se tenía previsto, y se lo va a realizar por lo que tengo entendido, el debate electoral. Teníamos 8 candidatos electorales a la presidencia de la República del Ecuador, en un proceso totalmente nuevo, mi querida Sheila. Y es un poco para que los televidentes y los radioescuchas que nos están sintonizando sepan que en el Ecuador el principal problema arranca que hemos tenido un gobierno que ha cumplido con muy pocas cosas de lo prometido, que entró en un proceso de valorización de su intención de voto, de su gestión. Tenemos un presidente de la República que no goza más allá de un 10% de aceptación a nivel nacional, y que, producto de los temas constitucionales, hemos tenido que entrar a una muerte cruzada, ¿no? Que nos tomaría un poco de tiempo explicarla, pero en resumen significa, si no cumpliste, hay dos opciones, o la Asamblea Nacional te saca, ¿no? O decretas muerte cruzada, es decir, se van todos. Él asumió después... Sí. ¿Muerte cruzada significa ese concepto? Sí, eso es lo que quería explicar. La muerte cruzada es una decisión presidencial, ¿sí?, para que no solamente lo saquen al presidente, sino que todos los miembros de la Asamblea también salgan. O sea, entramos en una crisis política tremenda.
¿no? Más allá de toda esta crisis de sicariato que estamos viviendo, que nos está convirtiendo en dentro de los 5 países más violentos del mundo, ¿ya? También hemos tenido en estos 2 años que tenía el presidente, ojo, aquí el periodo presidencial es de 4, al primer año ya tuvo una serie de réplicas de resistencia por parte de muchos movimientos sociales, y ahora es prácticamente la gran mayoría de la población que no quiere que este señor siga gobernando el Ecuador. Entonces entró en una crisis política donde él, la Asamblea, estaba a punto de sacarlo. En ese momento, él coge una alternativa constitucional que tenemos nosotros aquí en el Ecuador que se llama la muerte cruzada. Es decir, yo me voy, pero también se van ustedes. Es una especie como de poner la renuncia a 6 meses, mi querida Sheila. O sea, no es que yo pongo la muerte cruzada, yo me voy, pero no es que me voy ahorita. Me voy en 6 meses porque tengo que convocar a nuevas elecciones. Pero la Asamblea sí, se cerraron las puertas de la Asamblea. Tenemos ya algunos meses en que no se emite ninguna ley ni se aprueba nada, porque este señor es el principal representante del gobierno. Y ahora convoca elecciones y el Consejo Nacional Electoral es el que tiene pues el poder, entre comillas, del Estado hasta que se den las nuevas elecciones. Y se supondría que este 20 de agosto se elegiría al nuevo binomio presidencial. Nuevo digo porque él no participa, no se quiso ni siquiera reelegir, ni nadie de su partido político. O sea, las listas 21, creo que es el nombre de este partido político que representa el presidente, no va a participar en estas elecciones. O sea, decretó muerte cruzada, es decir, renuncio a 6 meses plazos que me iría en noviembre, y aparte de eso ni siquiera quiero participar en nada, ¿no? Así que ese es más o menos el entorno político en que estamos viviendo. Se califican 8 binomios, Sheila, 8 binomios presidenciales, dentro de los cuales estaba Fernando Villavicencio. Aquí es importante remarcar que incluso fue uno de nuestros presidentes de mayor conocimiento a nivel mundial, fue el presidente Rafael Correa, que incluso en República Dominicana fue muy famoso por una reunión que tuvo y que prácticamente lo miró con mala cara en ese tiempo al presidente Oscar Uribe allá en República Dominicana, por ciertos problemas internos que había. Hay como Este presidente prácticamente ha institucionalizado acá una corriente que se llama el correísmo. El correísmo por Rafael Correa, ¿no? Del cual Fernando Villavicencio ha sido uno de los principales opositores, un acérrimo, muchas de las denuncias, porque Fernando Villavicencio es periodista, o era periodista, ¿no? Con una buena formación política que ha tenido, y él prácticamente mucho se lo conoció, sobre todo en los ámbitos políticos. Ahora sí ya su conocimiento es a nivel nacional, pero en el ámbito político sobre todo se lo conoció por las denuncias que realizaba, muchas de ellas en contra del gobierno de Correa. Te cuento este antecedente porque prácticamente a quien asesinan vendría a ser el principal binomio presidencial opositor al correísmo, que es el que todas las encuestas, no lo decimos nuestras encuestas, ni las encuestas, las mismas encuestas de los otros candidatos, la gran mayoría, así sea con 1 punto, 2 puntos o con 20 puntos, le daban al correísmo la tendencia ganadora en estas elecciones. Indudablemente que eso también es una manera de comprometer la integridad del expresidente Correa, como si estuviera un poco involucrado en el asesinato, y es como dejar entrever que hubo ciertos detalles entre las pugnas que tenía tanto Correa con Villavicencio, como también todo lo que él denunciaba en su momento. Y creo que es parte de lo que formaría una nebulosa en torno al crimen, porque por un lado está esta parte que enfrentaba el correísmo, este candidato que ha sido asesinado,
Por otro lado, también se habla de que se infiltraron las bandas criminales. Hay un grupo que también se autodenominó ser el responsable y luego sale otro grupo a desmentir. Este no es el mismo grupo que asesinó a Villavicencio. O sea, hay mucha confusión en torno a este crimen y mientras tanto vemos que también la policía ha apresado a 6 sospechosos de nacionalidad colombiana. Al final, el sicario que aparentemente perpetró el hecho también fue muerto. Y lo que nosotros queremos saber, frente a esta panorámica que se ve un poquito en tinieblas, ¿podría haber garantías reales para los próximos comicios de en apenas 10 días allá en Ecuador? Estamos en nuestro segundo día de duelo nacional. Prácticamente el resto de los candidatos decretaron parar la campaña electoral. Lo único que está siendo previsto, por eso digo, hay mucha incertidumbre todavía, es de que las elecciones se realizan el 20 de agosto y este domingo 13, obviamente, el debate presidencial. No se sabe qué va a pasar si, obviamente, ahorita estamos, pues, este señor todavía no ha sido sepultado. El partido de las listas 25, Movimiento Construye, tiene que tomar decisiones al respecto, porque pensando que ya las papeletas están impresas, debe participar, el partido tiene que tomar la decisión de quién reemplazaría, aunque la papeleta vaya a estar la foto, en este caso de Fernando Villavicencio, quién reemplazaría esas intenciones. La seguridad, mi querida Sheila, está tremendamente cuestionada y difícil de decir si existe o no, porque el señor Fernando Villavicencio era uno de los candidatos con mayor seguridad de los 8, precisamente porque estaba amenazado. Es que aquí hay diferentes, como él siempre denunció muchos temas, yo creo que la mayor cantidad de cosas que ha escrito como periodista Fernando Villavicencio han sido las denuncias presentadas a la Fiscalía Nacional, ¿no? Más de 200 denuncias que él maneja, no tan solo contra el correísmo, sino contra mafias organizadas. Él incluso ahora último, por eso es que también hay la especulación de que se trate de algún tipo de crimen de Estado, y ya vamos a comentar también por las cosas, cómo se da el crimen, crimen de Estado, porque él denuncia de que nuestra policía había sido infectada por los carteles de la mafia. Ese es otro antecedente, Sheila, que si me permites explicar. Ecuador es un país dolarizado, que nos ha traído muchos beneficios, el mismo hecho de tener una moneda dura, ¿no? Prácticamente somos los únicos en América del Sur dolarizados, ya desde el año 2000, tenemos 23 años de dolarización, un proceso que fue muy duro y en el cual incluso en su momento se lo vincula al actual presidente de la República. Pero bueno, eso ha hecho que nosotros seamos un pequeño país, ¿no? Donde las mafias de narcotráfico se sienten obviamente muy protegidas por esta moneda, porque no es que aquí no existe un cambio de moneda, aquí nos manejamos en dólares. Y la otra cuestión, para que lo sepa tus televidentes, es que en el Ecuador no se ha podido corregir un hecho que es clave. Aquí en el país es mucho más económico enviar droga al mundo que de la misma Colombia. Cuesta la mitad. Por eso es que nosotros nos hemos convertido, no somos un país productor, pero si tú revisas muchas de las denuncias o muchas de las capturas que se hacen en el mundo son de barcos o de aviones que vienen con mercadería desde el Ecuador. ¿Por qué? Porque en Colombia cuesta el doble enviar droga al mundo de lo que cuesta aquí en el Ecuador. Entonces, eso ha hecho que carteles, sobre todo mexicanos, vean al Ecuador como un país obviamente interesante. Así que aquí tenemos el cartel Nueva Generación, el cartel de Sinaloa. O sea, no tan solo están carteles colombianos, sino también carteles que dominan el manejo de la droga a nivel mundial. Y por ende buscan conexiones, financian campañas políticas
para poder estar en este medio. Entonces, imagínate, eso es esta isla de paz que ha sido el Ecuador prácticamente desde el año 78, 79, que volvimos a la democracia, ya, en transformarla en uno de los países más violentos del mundo. Aquí, lamentablemente, ya de lo que va del año, ya existen cerca de 3.000 sicariatos. Wow. Bueno, realmente Esperamos que esta contienda electoral salga de manera exitosa en estos días, así es que agradecemos muchísimo que nos hayas orientado también y nos hayas explicado todo este contexto de lo que ha sucedido con la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio allí en la capital Quito, en Ecuador. Gracias mil a nuestro buen amigo Luis Alberto Beto Cortés, que ha estado gentilmente con nosotros, un destacado politólogo ecuatoriano. Así es que gracias y por supuesto más adelante estaremos siempre en contacto contigo. Muchas gracias. A las órdenes, Sheila. Bueno, nosotros pausamos y ya regresamos porque justamente estamos viendo estos episodios que han sido violentos y aquí en nuestro país hay muchas cosas que debemos analizar y para ello vamos a tener un invitado muy especial, abogado, comunicador, un hombre de muchas luces que estará ayudándonos a develar qué pasará con estos casos que están pendientes de justicia aquí en Buenos Días RD.